Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar un nuevo video en este canal Latidos de Simio. Vamos directo al grano con un tema tal vez harto polémico, pero bueno, ya vieron el título del video. Vamos a comenzar el día de hoy analizando este tema bastante complejo, si se quiere ver así. Y es que a raíz del fallecimiento del escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, surgieron voces que incluso se alegraron de su muerte, ¿no? Y bueno, eso me llevó a una reflexión, a un análisis del asunto, obviamente desde una perspectiva bastante personal, sin ser un experto ni mucho menos, simplemente pensar un poco sobre el tema. eh, y bueno, aquí quiero hablar un poco sobre eso, escribí un poco algunas cuestiones ahí que me pusieron a reflexionar, como les digo, sobre el asunto. Y es que, bueno, más allá de los asuntos, valga la expresión, de los asuntos personales y políticos del autor, me hice la pregunta de por qué no separar a quien escribió la obra y autor. No, no soy experto en esto, pero bueno, vamos a analizar un poquito sobre eso. Un tema bastante que da para mucho de qué hablar. Se ha hablado mucho al respecto y bueno, y me explico, yo siento que una cosa es la obra escrita, en este caso literatura, y otra cosa muy distinta, la persona que escribió. Desde luego que hay casos en que vida y obra, bueno, han ido de la mano, han ido a la par, ¿no? Aunque en este caso no lo creo del todo. Obviamente no voy a defender la visión política que tuvo Mario Vargas Llosa. Me enfoco en los libros que leí, que en su mayoría, en este caso, fueron prestados. Solo tengo tres o cuatro por ahí de Mario Vargas Llosa y que les voy a enseñar ahorita. Eh, y bueno, ¿por qué es importante separar al autor de la obra? Para que esto, yo creo que para que no suceda lo que acaba de acontecer hace un par de semanas, sobre el ataque directo al autor, ¿no? Que se olvidaron los libros que él escribió, que se olvidaron de sus libros, y se fueron directamente contra la persona. Un ataque directamente, como se conoce, un ataque ad hominem, es decir, al hombre, ¿no? Se olvidaron de la obra escrita y se fueron directamente a la persona. Obviamente una cosa es el autor literario, aunque obviamente se entiende que es una figura pública, y en este sentido, bueno, tiene validez o valor, no sé, o importancia lo que él tenga que decir respecto a diversos temas. Y bueno, claro que Vargas Llosa tiene asuntos que no dejaron contentos a muchos, sobre todo en México, hablando en el particular, cuando, por ejemplo, habló sobre la famosa dictadura perfecta, de que México era una dictadura perfecta porque nos gobernó más de 70 años el PRI. Y bueno, luego hubo un cambio con el PAN y luego volvió el PRI, ¿no? Ya sabemos que los mexicanos parece que tuviéramos la memoria muy corta, culpamos al gobierno, pero no, luego no nos analizamos a nosotros mismos, ¿no? Empezando por ahí. Y bueno, luego ya entró la izquierda, ¿no? Con López Obrador, y en ese sentido los ataques hacia López Obrador y su sistema de gobierno. Bueno, ahí digamos una especie de contexto de lo vivido un poco aquí en México y la relación con Mario Vargas Llosa. Obviamente no lo voy a defender ni cómo defenderlo. Bueno, los únicos que lo defenderían serían los conservadores, que vieron una guía en él, pero tal vez se olvidaron de sus libros. Y bueno, me detengo brevemente en el asunto de que también por encima de todo está la obra de Mario Vargas Llosa, una obra que se sostiene porque tiene calidad literaria, se sostiene por sí misma, y en ese sentido creo que es más importante, salvo que obviamente Vargas Llosa fue una figura pública, pues bueno, la obra de Mario Vargas Llosa, que sí tiene calidad, obviamente fue premiado con el Nobel, que muchos lo denostarán el premio Nobel, que ya está muy manoseado, que es un asunto político, etcétera, etcétera. Bueno, es otra cosa. Pero bueno, los lectores y la crítica sobre la obra de Vargas Llosa ahí está, y tiene bastante importancia dentro de la historia de la literatura. Aparte de que fue, digamos, eh, el último escritor que quedaba vivo del famoso boom latinoamericano.
Y bueno, de estos libros voy a hablar solo de este, de la tía Julia y el escribidor, que he leído La fiesta del chivo, que me gustó muchísimo esa novela que habla sobre Leónidas Trujillo, aquel dictador de República Dominicana, asesinado en un atentado, llevado al cine también, y justamente me pareció algo irónico el día que yo escribí una reseña para el periódico en el que trabajo y la reseña salió publicada el domingo. Ese mismo domingo se anuncia el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, ¿no? Una fatal coincidencia, si lo vemos así. Y bueno, y este libro que es no sé si es mi favorito, junto con La fiesta del chivo y La tía Julia y el escribidor. He leído Los cachorros, también La ciudad de los perros, ¿Quién mató a Palomino Molero? Creo que ya hice un video de ese libro acá. Este libro no es mío, es de una amiga entrañable, que si estás viendo este video, aquí lo tengo, no lo he perdido. Y bueno, un libro muy interesante, muy entrañable. Aquel asunto truculento de sus múltiples romances, de los múltiples romances que tuvo Mario Vargas Llosa, en este caso con su tía política, un asunto ahí medio telenovelesco, pero aquí el autor lo llevó a la ficción de una excelente manera y un libro bastante reconocido. Y bueno, eh, siguiendo en el asunto polémico de separar la obra del autor, por ejemplo, aquí podemos ver algunas cuestiones del autor, pero no por lo que leamos acá podemos pensar, o es un error, creo yo, pensar, bueno, como piensa el personaje, así piensa el autor, ¿no? Creo que son temas bastante distintos, son punto y aparte. Ojo, no estoy defendiendo a Mario Vargas Llosa, ser humano, hombre, sujeto, ¿no? Sino estoy defendiendo a la obra escrita, a la literatura, que es la que finalmente disfrutamos, que es su legado. Y bueno, y creo que a Mario Vargas Llosa le pasó como a Octavio Paz, ¿no? En México, un autor también bastante atacado en su tiempo, por su estilo de vida, por su labor diplomática, por sus formas de pensar, por su relación tormentosa con la ya ahorita legendaria y gran escritora Elena Garro, ¿no? Por cierto, les invito, aquí hice un video sobre Elena Garro. Y bueno, ese tipo de asuntos como que empañaron un poco la literatura de estos autores, y en este caso en el que estamos hablando, de Mario Vargas Llosa, pero lo importante es su obra, es lo que yo tengo, lo que yo creo, lo que tengo en el entendido, que debe valer su obra. Y bueno, esos seres humanos, porque la obra los habita a esos hombres en este caso, no si fueran mujeres hablaríamos de mujeres, ¿no? Pero en este caso que esa obra artística los habita y es lo que los hace valiosos, lo que sacaron de sí para transformar en literatura. Lejos de si sus convicciones son de izquierda, son centralistas, son conservadoras, son anarquistas, bueno, eso ya es una cuestión muy, muy, muy personal, a menos que haya escrito obras respecto a sus ideas políticas, bueno, se juzgará o se criticará de acuerdo a esa obra escrita, es lo que yo creo. Y bueno, desde luego al ser figuras públicas, pues bueno, tuvieron mucha repercusión lo que ellos decían, porque eran pensadores del mundo y de la realidad. Y bueno, yo me quedo con su obra, con la obra de Mario Vargas Llosa, una opinión muy personal, sin ser un experto, simplemente doy mi opinión, lo que yo creo, siempre voy a defender a la literatura, ¿no? Aunque obviamente hay personajes o escritores con los que siento mucha cercanía en el sentido de relación lector-autor, que es punto y aparte, creo que todos lo tenemos con Borges, por ejemplo, en mi caso, con Cioran, Schopenhauer, Roberto Bolaño. No estoy diciendo que sean encumbramientos o seres perfectos, sino todo lo contrario, sino simplemente nosotros como lectores nos apropiamos un poco de ese personaje que es el autor. Pero bueno, y aparte, ya volviendo al tema, bueno, Mario Vargas Llosa y sus tropiezos políticos, sus formas de ver el mundo, etcétera, que no agradaba mucho, bueno, ese es punto y aparte, cada quien decidirá si lo ataca, lo sigue atacando, etcétera. El señor ya se murió, ya que descanse en paz y nos quedamos con sus libros, ¿no? Ya se puede hacer un análisis del pensamiento conservador o reaccionario, no sé, de Mario Vargas Llosa implicado en su literatura. Bueno, se podría hacer un tema mucho más aparte, mucho más amplio, obviamente con gente experta sobre el tema. Pero bueno, esa era mi opinión respecto al fallecimiento de este gran escritor, porque lo fue,
un gran escritor que es Mario Vargas Llosa, que descansa en paz. Y lo más importante, y creo que el mayor legado, el mayor homenaje que puede recibir un autor, siempre le he dicho, es leer su obra. Y nada más, lo que tenía que decir. Pueden estar de acuerdo o no, bueno, esta es mi postura. Y como decía con un amigo, este es mi canal, son mis opiniones, puedo ser atacado. Realmente a mí las críticas por lo regular se me resbalan. Y bueno, yo disfruto hacer esto, polemizar a veces, platicar sin convencer a nadie, sin dogmatizar, simplemente hablar de libros, de literatura, de cultura, pensar la literatura, pensar el mundo, pensarnos a nosotros mismos, porque al leer literatura y pensar literatura, tal vez de alguna manera nos pensamos a nosotros mismos. Y bueno, esto es todo por hoy, porque ya el calor está bastante intenso, aquí la luz ya me está pegando duro. Gracias por ver el video. Coméntanos cuál fue tu libro, cuál es tu libro favorito de Mario Vargas Llosa, o si lo odias, no sé, es lo peor del mundo. Bueno, ya cada quien. Bueno, gracias por ver el video. Te dejo aquí la dirección de los dos blogs. Visítanos, léenos. Y bueno, aquí seguimos en el canal de Latidos de Simio. Ayúdanos a llegar a más lectores. Enséñalos a más personas. Mi sueño de aquí a los 50 años, si se puede, y les pido de favor, es llegar a 1000 suscriptores. Bueno, hasta la próxima. Esto fue el pequeño pensamiento, reflexión acerca del fallecimiento y de la obra del autor Mario Vargas Llosa. Hasta la próxima. Adiós y felices lecturas.